Seguimos con la serie El verdadero Jesús. El verdadero Jesús es una serie para largo, hermano. Para largo. Son varias semanas, unos meses también que vamos a estar en el libro de Mateo. Vamos a atravesar todo el libro de Mateo. Ahorita vamos a entrar en el capítulo 3 de Mateo con este mensaje titulado ¿Preparados para recibir al Rey? ¿Están preparados ustedes para recibir al Rey? Es la pregunta. Hoy en día vamos a ver si estamos en esa situación de preparación. Sabemos que, hermanos, que Dios vive en la eternidad. Dios no está sujeto por el tiempo. Él creó el tiempo. Él vive fuera del tiempo, pero nosotros somos personas que estamos viviendo dentro de las limitaciones del tiempo y ya se llega el fin de año. Este año termina en un año de dificultades, de pruebas, pero también de victorias en Cristo, de buenas cosas que el Señor nos permitió vivir. Sin embargo, este año que viene, del 2025, lo comenzamos posiblemente. No tenemos la seguridad que en unos días, el día miércoles, vamos a estar vivos, respirando. Lo terminaremos, es algo aún todavía más inseguro, puesto que el tiempo se alarga. ¿Cuántos estamos esperando el fin del año? ¿Cuántos estamos esperando este nuevo año que viene? Más importante aún, ¿cuántos estamos esperando y estamos preparados para recibir al Rey? Ese Rey que nuestro hermano, cuando finalizaba el canto, o al comenzar el canto, preguntaba: ¿Él es nuestro Rey? ¿Es el Rey de nuestras vidas? Podemos llamarlo Rey, podemos llamarlo Jesús, podemos llamarlo Señor, pero solamente nuestra acción es lo que demuestra. ¿Cómo se sentiría usted, hermana, que su esposo le dijera: te amo, eres la persona más importante de mi vida, no puedo vivir sin ti? Y se comporte de una manera diferente. Las acciones deben de ir de acuerdo con lo que uno expresa. Si llamamos a Jesús nuestro Rey, si lo llamamos Señor, debemos de comportarnos de tal manera como que Él es nuestro Señor. Estamos listos ya para recibir el año, pero estamos listos para recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Se recuerda usted una parábola de las Escrituras de las 10 vírgenes? La palabra nos dice que habían 10 vírgenes, 5 estaban preparadas con aceite. Las otras, las cuales son identificadas en la Biblia como mujeres o vírgenes fatuas, necias, no tenían sus lámparas, pero no tenían aceite preparadas. Y cuando llegó el anuncio que llegaba el Rey, las 5 que tenían aceite estaban preparadas. Y en ese momento fue un momento que estaban ellas, las otras 5 que eran fatuas, que no tenían el aceite preparado para sus lámparas, tuvieron estrés. Sintieron un estrés, sintieron una angustia en ese momento y pidieron a las vírgenes que sí tenían aceite que les dieran un poquito para las lámparas de ellas. Y ellas dijeron: no, mejor ve y consigue, ve y compra. Pero ya no había tiempo para poderse preparar para la llegada del novio. Algunas personas dicen: bueno, en el momento cuando yo vaya a morir, es el momento cuando yo me voy a preparar. Es el momento cuando yo le voy a pedir perdón al Señor, yo me voy a arrepentir, yo le voy a entregar mi vida, y en ese momento yo tendré esa oportunidad. Pero no sabemos si tendremos esa oportunidad. Hay personas que hoy van a ir a dormir, no me refiero necesariamente de aquí de la iglesia, en todo el mundo. Hay personas que en este momento están durmiendo, acostándose, que no se levantarán el día de mañana. No tenemos el día de mañana asegurado. ¿Estamos preparados para recibir al Rey? Es la pregunta que nos atañe a cada uno de nosotros el día de hoy. Leamos Mateo capítulo 3, versículos 1 al 6, que dicen: en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y decía: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan era aquel de quien había escrito el profeta Isaías: voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle sendas derechas. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello, llevaba puesto un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre.
Acudía a él la gente de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan el Bautista, para los que no sepan, era el primo mayor de Jesús. Él era su mayor por 6 meses. Había nacido 6 meses Juan el Bautista antes que Jesús. 6 meses mayor que Jesús. Y él aparece en escena cuando Jesucristo tenía aproximadamente 28 o 29 años. Después del capítulo 2 que estuvimos viendo, ahí hay una pausa. Del capítulo 2, cuando estuvimos la semana pasada, a ese capítulo 3 transcurren 28, 29 años que se brinca el escritor Mateo. Al igual que con Jesús, hermanos, un ángel se le aparece a su padre, que era Zacarías, y le da instrucción de que este niño se llamaría Juan. Y a él se le conoce como Juan el Bautista. Seguramente saben ustedes, pero para los que no sepan, Juan el Bautista es diferente que Juan el que escribió el Evangelio. El que se identifica a sí mismo como el discípulo amado, que también escribió 3 cartas que encontramos al final del Nuevo Testamento, primera, segunda y tercera de Juan. Este Juan es otro diferente. Él es Juan el Bautista. Él era un personaje interesante, no era una persona ordinaria, común. Su vestimenta y su dieta no eran muy normales, que digamos. Es como ese tipo de personas que cuando usted miraría caminando por la calle, usted lo mira como se viste, usted diría, esta persona como que se ha quedado en la antigua o no sé qué pasó, no tuvo dinero para comprar ropa. Y cuando lo miraba a usted comer, ha de haber usted pensado, qué lástima lo que esta persona está comiendo. Era una ropa, se vestía de pelo de camello rústico. No crea que es uno de esos abrigos que hoy en día valen mucho, ¿verdad? Que de cabellos de diferentes animales que hay. Era un cabello o un pelo de camello rústico, con un cinturón de cuero. Y él comía, hermanos, langostas. ¿Cuántos le gustan las langostas? Él comía langostas no de Rosarito, ni de San Pedro, porque en Rosarito se conoce como que hay muchas langostas, que están buenas las langostas ahí, ¿verdad? Pero cuando la Biblia habla de langostas, se refiere a grillos, saltamontes. Es lo que comía Juan el Bautista. ¿Cuántos han degustado de saltamontes últimamente? Eso es lo que comía Juan el Bautista, saltamontes. Y él comía de esto juntamente con miel. Y no las comía porque era una delicadeza, porque fueran algo caro, algo que se ocupaba mucho dinero para conseguir. Era simplemente él comía para sobrevivir. No eran manjares que él comía para vivir. Vivía en el desierto de manera rústica. Y los judíos debieron haberlo reconocido, debieron de haber sabido que era el que venía, el que había profetizado las escrituras, por sus similitudes al profeta Elías. Había otro personaje que también se vestía igual, muy similar a Juan el Bautista. Si usted lee 2 de Reyes capítulo 1 versículo 8, y voy a usar la versión de la Nueva Biblia de las Américas en esta ocasión porque ahí dice la palabra más exacta. Dice, era un hombre cubierto de pelo, con un cinturón de cuero ceñido a sus lomos. Respondieron ellos, es Elías el tisbita, dijo el rey. Juan el Bautista y Elías se vestían similarmente. En Malaquías 4:5, 400 años después, dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Y cuando usted lee esta escritura, usted dice, pero ¿cómo? Se confundió el escritor. Malaquías, esto fue escrito después de Elías, pero él dice, estoy por enviarles al profeta Elías. Se estaba refiriendo a Juan el Bautista, el que vendría, el precursor, el que vendría a preparar el lugar para Jesucristo. Mateo dice que él era de quien hablaba Isaías. Isaías 40, versículo 3. Le estoy dando contexto histórico, bíblico. Una voz proclama, dice, preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Juan el Bautista era peculiar. No era una persona consumida por las diferentes situaciones y filosofías de la vida.
Él estaba enfocado en una misión. Él había nacido para prepararle el camino al rey. Y el que prepara el camino al rey es porque el rey se avecina. ¿Estamos preparados para recibir al rey? El mensaje de Juan el Bautista era claro y directo. ¿Se recuerda cuando Jonás se le dijo, ve y predica a esa gran ciudad? Y él no quiso predicar porque eran personas malas. Él quería más bien que Dios los destruyera. Él no quería predicar. Incluso cuando Dios le dijo que fuera, él se fue salió para el lado opuesto. Cuando en medio del mar se irrumpe una tormenta, Jonás, él quiso matarse. Hay personas que dicen, ay, qué noble Jonás, mira, en la tormenta, cuando le preguntaron los marineros, ¿qué debemos de hacer para que calme esa tormenta? Él dijo, aviéntenme. Algunas personas miran eso y dicen, qué buen corazón tenía Jonás. Se quiso sacrificar por los que iban ahí en el barco para que no murieran todos. No, Jonás se quiso suicidar, quiso que ellos lo aventaran al mar para que él muriera, para no cumplir la voluntad de Dios, para no obedecer la orden de Dios. Y cuando llega al lugar, por fin, esa ballena lo vomita. Imagínense cómo quedó Jonás y él entra a esa ciudad. Me imagino que lo han de haber visto raro como miraban a Juan el Bautista. Y tenía un mensaje similar al del Juan el Bautista. Y solamente decía, arrepiéntanse porque en 30 días esta ciudad será arrepentida. Y esa ciudad se arrepintió. Juan el Bautista venía predicando un mensaje casi idéntico. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El Rey Jesús, hermanos, ya estaba en tierra, pero se avecinaba la llegada de su ministerio terrenal. La gente acudía a Juan el Bautista por diferentes partes y aceptaban el mensaje de Juan el Bautista. Marcos también nos dice que predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Cuando confesaban sus pecados, una muestra de arrepentimiento, las personas llegaban con Juan y Juan los bautizaba. No podemos, hermanos, ser parte del reino de los cielos si no hemos venido a Dios en arrepentimiento. No podemos ser parte. El reino de los cielos se acerca, predicaba Juan el Bautista. Se avecina el reino de los cielos. El reino de los cielos ya ha comenzado, hermanos. Aún no lo vemos en su completa demostración, pero el reino de los cielos ya está. Llegó con la llegada de nuestro Rey a esta tierra. Él ha llegado, Él llegó. Pero para poder ser parte de ese reino, aunque estamos en esta tierra, ¿verdad? Somos parte de la tierra, pero no podemos ser parte del reino de Dios si no hay arrepentimiento en nuestras vidas. Es un prerequisito. Como esos prerequisitos que se requieren antes de tomar una cierta materia en la universidad. Te dicen, para poder tomar esta materia, los prerequisitos son estos y estos. Antes de tomar esta materia, tienes que tomar estas otras materias. Para poder ser parte del reino de Dios, tenemos que venir a Dios en arrepentimiento. Arrepentimiento. Su trono ha sido establecido en los cielos, dice la palabra. Su reino domina sobre todo. Pero el reino de los cielos solo incluye a aquellos que han reconocido el dominio de Dios. Tan aplicable las palabras de mi hermano Josías. ¿Es el rey de tu vida? Él no vio mi bosquejo antes de la predicación. ¿Es el rey de tu vida? El reino de los cielos, a ese reino solo se les incluye a aquellos que han reconocido el dominio de Dios, que se han sometido a Él como Rey, que han doblegado su voluntad a Él. Hoy en día predicamos mucho, Jesucristo vino a este mundo, murió en la cruz del Calvario, arrepiéntete, repite esta oración, y repite la oración, y hay lugares donde dicen, bienvenidos a la familia de Dios. Yo me cuido de decir eso, hermanos, porque yo no quiero decirle a una persona, bienvenido a la familia de Dios, que ellos sientan la seguridad que ya entran al reino, ya son cristianos, yo no sé si son hijos de Dios. Puedo yo decirles, repiten esta oración, puedo invitarles a que se arrepientan, pero sus vidas demostrarán si en verdad han doblegado su dominio a Él.
si en verdad Él es el Rey, si en verdad Él es el Señor? Solamente nuestras vidas, por sus frutos, los conoceremos. No podemos decir que yo me he arrepentido y que yo he venido a Jesús y vivir mi vida como yo quiera vivirla, sin obedecer sus preceptos, sus estatutos, sus mandamientos. No cabe, no es lógico. El arrepentimiento genuino me lleva a mí a dejar el pecado y voltearme a Dios y seguir a Dios. Ese es el arrepentimiento. El arrepentimiento es reconocer que hemos querido vivir a nuestra forma. Y no solamente reconocer, ¿verdad? Hermano, yo sé que te fallé. ¿Puede una persona decirle a otra persona? Ok, reconoce que me falló. ¿Y qué? ¿Qué va a hacer ahora que reconoce que me falló? ¿Se siente mal? Bueno, hermano, reconozco que te fallé, pero no me siento mal. Lo volvería a hacer de nuevo. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es, hermano, reconozco que te fallé y me siento mal por haberte fallado. He pecado en contra tuya. Se siente el dolor. El arrepentimiento trae dolor a nuestros corazones. Y después de arrepentirse, uno deja el pasado y uno corre hacia Dios. Todos los días. No es el correr a Dios solamente los domingos. Es ir a Dios, someternos a su voluntad día tras día, hermanos. Yo no sé cómo le hacen ustedes. Aquí hay, de repente en este mundo, a la mejor en Purpose, en español, hay cristianos súper cristianos, que no tienen que estar leyendo la Biblia, que no tienen que estar orando todos los días y viven agradando a Dios. Yo no sé cómo le hacen, hermano. Yo quisiera que usted me diera la receta de mí, porque aún orando todos los días, aún leyendo la palabra, estando en la palabra, leyéndola, estudiándola, es tan difícil obedecer a Dios, mantenernos de repente uno acaba y pareciera que le dio el vértigo espiritual y uno se empieza a ir de lado. Es necesario, hermanos, que nos mantengamos enfocados en Dios. No podemos alimentar la carne y dejar de alimentar el espíritu y esperar que nosotros vivamos vidas victoriosas en Cristo. No podemos, es contrario. Imagínense que yo le diga a usted, ¿sabe qué? Yo soy una persona saludable, pero me la paso en los drive-thrus de McDonald's y no me fijo en lo que yo como. Es contrario. Sin arrepentimiento no podemos decir que hemos recibido al Rey. Sin arrepentimiento no podemos decir que estamos listos para recibir al Rey. Y la pregunta en esta mañana para ti, ya tarde, ¿has recibido en arrepentimiento al Rey o te encuentras envanecido en tus propios méritos? Y de esa manera rechazas al único que puede salvarte. ¿En dónde está tu identidad? Hay personas que dicen, yo soy una persona buena. Yo soy una persona que no le hago daño a nadie. Yo me llevo bien. Yo soy fiel a mi cónyuge. Yo trabajo, soy el primero en llegar al trabajo. Soy el que, mientras que estoy ponchado, yo no ando tratando de robarle a la compañía. Yo trabajo. Y puede ser el mejor ejemplo, pero usted tiene su identidad en quién es usted. Y el tener la identidad en uno mismo, por muy bueno que podamos creer que somos, eso no nos llevará a la salvación. No podemos ser salvos por nuestras obras. Necesitamos en Jesucristo encontrar nuestra identidad. Mientras Juan el Bautista bautizaba, habían allí unos que creían que por su identidad habían llegado a ser justos. Léalo conmigo. Vamos a el segundo punto de la autoidentidad, a ser identificados por el Rey. Versículos 7 al 12 dice: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo, fíjese el recibimiento que Juan el Bautista les da, y con puntos de exclamación, ¿verdad? ¡Camada de víboras! ¿Quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca?
produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piense que podrán decir, tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darle hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de su arrepentimiento, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era recogiendo el trigo en su granero. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Camada de víboras, le dice a estos personajes que llegaron a ver qué es lo que estaba sucediendo, esos fariseos y saduceos. Él apareció en escena. También aparecen unos curiosos. Esos curiosos estaban viendo qué es lo que está pasando. Si alguien debió de reconocer a Juan el Bautista por quién era, debieron ser los saduceos y los escribas y los fariseos. Los estudiosos de la ley conocían las escrituras, sabían lo que había sido profetizado, pero estaban ciegos. Estaban ciegos. Estos eran enemigos. ¿Saben que los saduceos y estos fariseos no se llevaban en sí? Tenían diferente teología ellos. Los fariseos y los saduceos no se llevaban, pero como tenían un enemigo común, que era Jesús y Juan el Bautista, se unían. Y eso lo vemos en diferentes partes de las Escrituras. Se unían personas que no se llevaban entre sí para ir en contra de Jesús. Les dijo, camada de víboras. Los reconoció inmediatamente, los abordó apropiadamente y pregunta, ¿creen que se van a librar de la ira que viene? Los fariseos, hermanos, ellos eran personas que parecían muy devotas. Por fuera demostraban su devoción, pero por dentro eran hipócritas. Jesucristo mismo los llamó sepulcros blanqueados. Por fuera, cortadita la grama, para mis hermanos centroamericanos, o para mis hermanos mexicanos, cortadito el zacate, bien cortadito, bien limpiecito el sepulcro, limpio con jabón y agua, pero por dentro del sepulcro, ¿qué es lo que hay? Hay pudredumbre. Esos fariseos mostraron una devoción exterior, pero eran hipócritas y ellos se creían justos. Ellos pensaban que por su justicia, su autoidentidad, ellos podrían llegar al cielo. Los saduceos negaban que hubiese la resurrección. Ellos negaban que existían los ángeles. No creían en la eternidad del alma, ni tampoco creían en el castigo eterno. O sea, eran cosas que los fariseos sí creían, pero como tenían este enemigo común, se habían unido. Juan les dice que deberían de dar fruto que demostrara arrepentimiento. No era suficiente ser hijos de Abraham. Juan el Bautista le dijo, si Dios quisiera de estas piedras, Él hace hijos de Abraham. Él le da hijos a Abraham de estas piedras. No es suficiente que seas un judío, que tu padre sea Abraham. Hermano, no es suficiente que llegues los domingos a la iglesia. No es suficiente, hermano. No es suficiente que te sepas dónde está el libro de Ezequiel o el libro de cualquier libro que quieras mencionar de la Biblia. No es suficiente. No es suficiente ni siquiera que tú conozcas algo de la palabra. No es suficiente que digas, yo sé que Jesucristo un día anduvo por este mundo. Es necesario, hermanos, que vengas a Dios en arrepentimiento. Juan les advierte que el hacha está lista y va a cortar al árbol que no lleve buen fruto. Serán echados al fuego. ¿Se recuerda que los saduceos no creían en la eternidad del alma? Y cuando Juan el Bautista les dice, van a ser echados al fuego, ellos no creían eso. Seguramente ni les molestó esto, más bien les molestó a los fariseos que sí creían en la eternidad del alma. Esos grupos se satisfacían en su identidad como hijos de Abraham, como judíos, pero la sentencia ya estaba declarada.
No era suficiente que ellos presentaran su falsa justicia como identidad. En una ocasión yo hablaba con una persona que iba a una iglesia, y esa persona dijo: yo me siento tan bien los domingos, me siento como que vuelvo a nacer los domingos, me siento como que he llenado el tanque, como que ella llegaba los domingos a llenar el tanque espiritual de su vida. Un cristiano no puede vivir llenando el tanque los domingos. Usted tiene que ir a la gasolinera espiritual todos los días, hermano. Y aún así este cuerpo quiere ir en contrariedad a lo que la Biblia nos dice. No es suficiente solamente llegar a los domingos a la iglesia, es necesario mantener una comunión con el Rey todos los días. No era suficiente la autoidentidad de los fariseos y los saduceos. Ellos debían de ser identificados por el Rey. ¿Es necesario conocer a Dios? Claro que sí. La Biblia nos dice que tenemos que estudiar las Escrituras. David decía: oh, cómo amo yo tu ley. De día y noche medito yo en ella. Cuando leemos la palabra, cuando conocemos la Biblia, conocemos mejor a Dios. Pero la pregunta, creo que aún más importante es: ¿eres tú conocido por el Rey? ¿Eres tú conocido por el Rey? Sí, las Escrituras nos dicen que debemos de conocer las Escrituras, pero también nos hablan de que ser conocidos por Él. Lo he mencionado muchas veces aquí. Mateo 7. Cuando los que dicen que pensaron que iban a entrar al cielo y dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros, profetizamos en tu nombre, Él dijo: apártense de mí, yo nunca los conocí. Es por eso que es muy buena la pregunta: ¿eres tú conocido por el Rey? En Gálatas capítulo 4 versículo 9, el apóstol Pablo dice: habiendo conocido a Dios, dice, o más bien habiendo nosotros sido conocidos por Dios, que Él nos conozca a nosotros. Eso quiere decir que si nos conoce, hermanos, que somos hijos de Dios. Cuando Dios nos conoce, tenemos el cielo como una garantía. Recuérdese, no todo el que vive es hijo de Dios. Todos somos criaturas de Dios. Por ahí hay veces personas que dicen: todos somos hijos de Dios. No. Juan capítulo 1 nos dice que somos hijos de Dios solamente aquellos que hemos creído en Jesucristo. Y el creer en Jesucristo, hermanos, es creer que Él es Dios, que Él es Señor, y arrepentirnos de nuestra manera de vivir y voltearnos hacia Él, vivir para Él, vivir con nuestra voluntad sujeta a Él. Versículos 11 y 12 nos dicen que ahora Juan el Bautista se dirige a toda su audiencia y los apunta a Jesús, el Rey que identificará a cada uno por quién es. Y Él les presenta dos opciones, hermanos, que quisiera que pongan atención en este momento, porque posiblemente les voy a decir algo que rara vez han escuchado en el pasado. Juan el Bautista les presenta dos opciones. Hay personas que creen que esa es una opción, y yo respeto a esos, son mis hermanos en Cristo, pero yo creo que son dos opciones, no una opción. ¿A qué me refiero? Juan dice que el que viene, que Él bautiza con agua para arrepentimiento, los prepara para que reciban a Jesús. Pero el que viene después de Él, dice Juan el Bautista, es tan poderoso que no se considera Él mismo digno de ni siquiera de llevarle sus sandalias. Dice Él, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Cuando nosotros pensamos en el Espíritu Santo y fuego, nuestra mente rápido se remonta al libro de Hechos, capítulo 2. Dice que estando en el aposento alto, los 120, estaban en el aposento alto esperando la llegada del Espíritu Santo. Y de repente aparecieron lenguas como de fuego sobre sus cabezas. Y empezaron a hablar idiomas que ellos nunca habían hablado antes. Entonces
cuando vemos lo que dice Juan el Bautista aquí, que el que viene detrás de mí, decía él, los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Pensamos nosotros, el Espíritu Santo pues y fuego es una misma acción. De nuevo, hay hermanos en Cristo que yo respeto y son mis hermanos y creen que es Espíritu Santo y fuego. Pero yo creo, hermanos, que el contexto nos dice que unos serán bautizados con el Espíritu Santo, mientras otros serán bautizados con fuego. Unos serán aventados al fuego eterno, mientras que otros serán investidos con el Espíritu Santo. Porque es que creo que son dos cosas diferentes. Yo creo que el contexto nos apunta a esto. Primeramente, si vemos al Espíritu, nosotros hermanos cuando venimos en arrepentimiento a Jesús, el Espíritu Santo viene a habitar en nuestras vidas. Así nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice, en Él también ustedes cuando oyeron el mensaje de verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Todo creyente tiene el Espíritu Santo que mora, que vive dentro de él o ella. Pero yo creo que aquí la otra opción es fuego, es castigo. El versículo 10, ¿qué nos dice? El versículo 10, léalo ahí en su palabra, no está el pasaje aquí enfrente, pero el versículo 10 nos enseña que el árbol que no da buen fruto va a ser echado ¿a dónde? Al fuego. El contexto nos está hablando también de fuego. ¿Qué dice el versículo 12? El versículo 12 dice que Él vendrá con su aventador en su mano para separar el trigo de la paja. El grano de trigo lo recogerá en su granero y la paja, ¿qué va a hacer con la paja? La quemará en fuego. Entonces, yo creo, hermanos, que el contexto nos está hablando que cuando venga el que viene detrás de Él dará salvación a aquellos que se arrepienten, pero a los que no se arrepienten, también les dará su recompensa, que es castigo, que es fuego. Y avienta su aventador. No sé, yo en 2 ocasiones de niño fui a México. Cuando yo duré 1 mes y medio en mis vacaciones, yo miraba a mis primos, andaba con mis primos de mi misma edad y fui con mis primos y ellos estaban en vacaciones también, pero habían cosechado el frijol y ya el frijol, excúsenme que no sé los términos correctos, no sé qué son las vainas del frijol ya estaban secas, ¿no? Y andaban con el tractor trillando arriba de las vainas. Estaban desmenuzando las vainas del frijol para separar el frijol de las vainas. Y andaban unos primos con unos tenedores grandotes. ¿No se llaman tenedores? Dielgo. ¿Cómo se llaman? Dielgo, como Diego pero con L. Sí. Bueno, agarraban esos dielgos y levantaban en un tiempo así con mucho viento, agarraban y lo aventaban así para arriba. Quedábamos todos pero limpiecitos de todo eso, y miraba cómo la paja se separaba del frijol. El frijol que era más pesado caía en su lugar y quedaba puro frijol en un montón. La palabra del Señor así describe en aquel día. El trigo será separado de la paja. Y la paja va rumbo al infierno, al fuego eterno. Hermanos, esto es real. El infierno es real. Yo no quiero llegar un día delante del Señor y que me pida cuentas y que diga, nunca les hablaste del pecado, nunca les advertiste de que hay un fuego eterno que alumbra perpetuamente para aquellos que reciben el castigo por no venir a Jesús. Hay 2 opciones. O eres lleno del Espíritu de Dios en salvación después de arrepentirte y venir a Jesús, o eres separado y apartado para el fuego eterno que Dios preparó para Satanás y todos aquellos que le siguen. Jesucristo habló más del infierno que del cielo. Es real.
No es algo metafórico, no es algo que solamente sea una alusión o alegoría, es real. Mateo 25, 32 al 33 y versículo 41 dice: todas las naciones se reunirán delante de Él, y Él separará a unos de otros, como separa el pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Luego dirá a los que estén a su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Que este no sea el destino de nadie de los que están aquí en esta mañana. Que no pongas tu identidad en tus propias obras. Tus obras no te salvan. Sí, ¿es bueno que hagamos buenas obras? ¿Es bueno? ¿Debemos de hacer buenas obras? Claro que sí. Es bueno hacer buenas obras. De hecho, el que seamos cristianos nos impulsa a hacer buenas obras. Pero no podemos ser salvos por las buenas obras. Eso está claramente estipulado en las Escrituras. Efesios 2, capítulo 8 y 9, versículos 8 y 9. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y eso es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga: yo soy suficientemente bueno y hice tantas buenas obras, me merezco el cielo. ¿Cuántos han pensado así o pensaban así en el tiempo pasado? Ay, que soy un pan de dulce, un alma de Dios, qué bueno soy. Me recuerda a una comedia de cuando estaba chiquillo que miraba la televisión. No sé, un personaje que decía: qué bueno soy, qué bonito soy, cuánto me quieren. No me acuerdo. Así vivíamos antes, hermanos. Antes de conocer la palabra pensábamos que porque yo era tan bueno, porque yo daba al necesitado, porque yo trataba bien, porque yo hacía esto, porque yo ya me merecía el cielo. No. El cielo solamente se llega al cielo a través de Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente Jesús. No tu identidad, hermanos. Esa identidad propia no te va a salvar. Debe ser identificado por el Rey como uno de los suyos. Ser conocido por Él. Vamos a ver ahora cómo el Rey es identificado para cerrar esta mañana. Versículos 13 al 17. El Rey es identificado. Un día Jesús fue de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trató de disuadirlo. Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?, objetó. Hagámoslo como te digo, pues nos conviene cumplir con lo que es justo, contestó Jesús. Entonces Juan consintió. Versículo 16. Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua. En ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz desde el cielo decía: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Mateo ahora introduce a Jesús en escena. Se piensa que tuvo que haber viajado casi 100 kilómetros para llegar donde Juan estaba. Pero cuando llega Juan, el Evangelio de Juan nos dice que Juan el Bautista de esta manera. Juan 1, 29 al 30. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De este hablaba yo cuando dije: después de mí viene uno que es superior a mí, porque existía antes que yo. Jesús, a pesar de ser 6 meses menor que Juan el Bautista, Juan el Bautista lo identifica a Jesús como mayor, porque existía antes que él. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios que ha existido por toda la eternidad, que nunca tuvo ni siquiera una pausa en su vivir. Ni cuando entregó su vida en la cruz del Calvario murió su cuerpo físico. Sí murió, fue sepultado. Pero el Hijo de Dios, su Espíritu, no dejó de existir, ni ha dejado de existir jamás. Él identifica, con esas palabras, identifica a Juan a Jesús como el que fue antes que él.
Pero con la intención de cumplir toda justicia, Jesús le insiste a Juan el Bautista que le bautice. ¿Era necesario que Jesús fuera bautizado? Dice la palabra que Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento. ¿De qué tenía que arrepentirse Jesús? Jesús fue perfecto, Él no cometió pecado, Él no tenía ninguna deuda de pecado. Pero fue bautizado para ser reconocido públicamente por Juan, que era el precursor de Jesús. También fue bautizado para demostrar que el bautismo de Juan el Bautista era aprobado de Dios. Y por medio de la inmersión de las aguas y su salida de ellas estaba simbolizando lo que pasaría un tiempo después: su muerte y su resurrección. Cuando nos bautizamos, hermanos, en aguas, eso es lo simbólico. Estamos siendo sepultados en el agua, como que nuestro antiguo vivir es sepultado en agua. Y la palabra del Señor claramente nos dice que bautizarse es para aquellos que tienen un reconocimiento, ¿verdad? No sé cuántos de ustedes fueron bautizados de bebés, ¿verdad? Es la tradición de la Iglesia Católica. Pero si vemos el ejemplo que nos da las Escrituras, no hay ningún ejemplo que nos dice que un niño haya sido bautizado. Y más bien dice que el que creyere y fuere bautizado. Tiene que creer. Un niño le preguntamos: ¿crees tú en Jesucristo? Se va a quedar así. No va a saber qué le estamos diciendo, un bebé. El que creyere y fuere bautizado. Cuando nosotros nos bautizamos, somos inmersos en agua, símbolo de que hemos muerto para este mundo. Y salimos del agua, símbolo de que hemos resucitado para Cristo y en Cristo. Nuestra identidad está en Él. Por medio del bautismo, Dios se revela, hermanos, y se revela como ese Dios trino que toda la Escritura enseña. No crea usted que la Trinidad no es bíblica. La doctrina de Trinidad es bíblica, está en toda la Escritura. Nunca encontramos la palabra Trinidad en la Biblia, pero es enseñada explícitamente. Ese es un ejemplo de ellos. Jesús es bautizado cuando sale de las aguas. Jesús, el Hijo de Dios. En el cielo, del cielo más bien baja una paloma, que es símbolo del Espíritu Santo, y se escucha la voz del Padre del cielo que dice: este es mi Hijo, en el cual hallo contentamiento, dice otra versión. Vemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. No es un Dios con solamente 3 manifestaciones, son 3 personas, un Dios. 3 centros de conciencia, un Dios. Eso es lo que la doctrina de la Trinidad nos enseña. Ese es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. La pregunta para terminar en esta mañana es: si tú eres o te identificas como un hijo de Dios, ¿Dios podría decir lo mismo de ti? ¿Dios te identificaría a ti como un hijo de Él? ¿Has venido en arrepentimiento delante del Rey, poniendo tu fe en Jesús? ¿Le has entregado tu voluntad? No somos perfectos. El primero que diga que es perfecto es mentiroso. Batallamos contra el pecado, pero esa es la cosa, batallamos en contra del pecado. Nos incomoda el pecado. Si somos sus hijos, nos incomoda el pecado. Luchamos en contra del pecado. Nos sentimos mal cuando pecamos contra Dios y venimos a Él y otra vez le pedimos perdón día tras día, día tras día. Porque somos sus hijos. Y porque somos sus hijos, le entregamos nuestra voluntad a Él. Y tenemos nuestra identidad en Cristo, no en lo bueno que podemos ser. Nuestras obras jamás nos llevarán al cielo. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Te invito. Una serie de preguntas para ti. ¿Has reconocido el dominio de Dios y te has sometido a Él como Rey? ¿Has doblegado tu voluntad a Él? ¿Está tu lámpara
llena de aceite o vacía? ¿Vive el Espíritu Santo de Dios en ti, que es el aceite símbolo del Espíritu de Dios? ¿Has recibido su Espíritu Santo? ¿O te depara juicio por medio del fuego perpetuo? ¿Eres conocido por Jesús? ¿O vives para Él único, por el cual puedes obtener la vida? Un día todos llegaremos delante de la presencia de Dios y seremos identificados por Él, por ser hijos de Él o por no ser hijos de Él. La pregunta en esta mañana que te atañe a ti, no mires al que está a tu lado, esa es una pregunta para ti. Examina tu vida. Hoy es día de que te arrepientas. Hoy es día de que dejes la vida antigua de pecado. Te arrepientas, le pidas perdón a Dios y te vuelvas a Jesús. Vuélvete a Él, querido amigo. Vuélvete a Él. Si tú piensas y sabes y dices que eres su hijo, asegúrate. El apóstol Pablo nos invita a examinarnos para confirmar que estamos en la fe. Asegúrate que estás viviendo para Él. Entrégale esos lugares, esas cosas en tu vida que aún no le has entregado. Si tú quisieras venir a Dios en arrepentimiento en este momento, ahí donde estás, dile que reconoces que eres pecador. Pídele perdón. Dile que deseas vivir para Él. Que te perdone, que te salve. Amado Dios, sabemos, Señor, que Jesús es el único nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos. Que no hay salvación, Señor, por medio de nada ni nadie fuera de Jesús. Yo te pido, Señor, que los que han escuchado este mensaje en este momento, o lo escucharán, Señor, a través de video, yo te pido, Señor, que tú les traigas arrepentimiento, que puedan entregar sus vidas a ti, Señor, y que puedan hacerlo, Señor, en fe, una fe que tú puedes dar a cada corazón y cada mente, de tal modo, Señor, que puedan vivir para ti, para tu gloria y tu honra lo pedimos. Tú eres quien salva. De ti dependemos, Señor. Haz la obra en el nombre de Jesús. Amén.